¿Qué tal? Mi nombre es Martín Larrea, voy a ser el profesor de este curso que es Estructura de Datos. Primero, evaluemos hasta dónde el ruido de los ventiladores molestan y salvan la vida. ¿Sí? Si realmente molesta mucho el ruido, los paramos. Si nos ayuda a estar mejor, los dejamos. ¿Está bien? Por ahora los dejo. Bien, como les decía, mi nombre es Martín Larrea, voy a ser el profesor de esta materia durante este cuatrimestre. Hoy vamos a arrancar nuestra primera clase. Hago una aclaración primero, esto que estoy sosteniendo en la mano, en realidad originalmente iba a ser un auricular que iba a ir acá, es extremadamente molesto hablar de esta manera, y esto es lo uso de micrófono porque las clases se van a grabar. ¿Sí? Voy a grabar las clases, en este momento lo que se está grabando es lo que se está proyectando, más el audio que esté tomando de acá, veremos cómo sale eso. Quizás si logro tunear un par de cosas más, también podremos grabar el pizarrón cuando hagamos cosas en el pizarrón. No es una materia virtual. No, esto no quiere decir que no vienen más a clases si no quieren. La idea es que quede la grabación como un material extra de las clases mías. No se van a grabar las clases prácticas. ¿Está bien? Simplemente para eso. Que les quede como un material extra, que lo puedan consultar, que lo puedan ver, pero no más que eso. Si algún día esto se queda sin batería, eso se desconecta y no hay grabación, no me importa, honestamente. ¿Está bien? Bien. Vamos a arrancar entonces. En este link pueden seguir la clase si la quieren seguir en el celular, totalmente opcional. Ya la clase está disponible en el aula virtual. Paso a presentarme con un poco más de detalle. Yo soy graduado de esta universidad, hace mucho tiempo atrás hice la licenciatura en Ciencias de la Computación, terminé la carrera, después seguí haciendo el magíster en Ciencias de la Computación y después hice el doctorado en Ciencias de la Computación, todo acá en la Universidad del Sur. Parte de mi trabajo no es solamente docente, también hago investigación. Los dos temas que más trabajo son testing de software. Doy una materia que es testing de software para aquellos que son de la ingeniería de sistemas de información. Y también trabajo en la parte gráfica en un subárea que se llama visualización de información. En esos links pueden ver las cosas que hago simplemente a título informativo. En lo que es docencia, soy profesor de una materia que se llama Administración y Validación de Software, testing de software. Soy profesor de tecnología de programación. Ahora justo no la estoy dando, pero también soy profesor de esa materia. Y estoy dando estructuras de datos. ¿Está bien? Soy muy fanático de Star Wars y de los Legos, lo que significa que Legos de Star Wars es como la cosa más maravillosa del mundo. Esa es mi oficina. No me entran todos en la foto, tengo que tener otros en otros lugares porque son muy grandes. Me está faltando uno y con eso me retiro, que es la Estrella de la Muerte. ¿Sí? Tengo gente buscando la Estrella de la Muerte. Tengo dealers en Argentina que los conozco y los tengo encargados que me busquen la Estrella de la Muerte porque ya no se consigue y es muy complicado. Y también soy un modesto escritor, modesto pero modestísimo. Tengo escrito algunos cuentos que se han publicado. Esa Oso Azul es mi primera novela, también publicada. Estoy esperando que Netflix enganche alguna de estas historias mías, haga una serie, me llene de plata y nunca más doy clase. Como eso no ha pasado todavía, aquí estoy. Bien, hablemos un poco de la materia. Van a ser estructura de datos. ¿Sí? Primer cuatrimestre, segundo año. Vamos a tener clases los lunes y los jueves, siempre de 14 a 18. Los lunes vamos a tener en esta aula, los jueves vamos a tener el aula 16. Para aquellos que no saben dónde está el aula 16, es la que está en el edificio verde. El edificio que está pintado de verde, ahí está el aula 16. Cuando entran, en ese hall grande que tienen, a la izquierda hay un pasillo, al fondo está el aula 16. ¿Sí? Por defecto, a menos que pase algo, siempre de 14 a 16 va a ser la teoría conmigo, de 16 a 18 va a ser la práctica. ¿Está bien? Como el 99% de las materias, la asistencia no es obligatoria, ni a las teóricas, ni a las prácticas. ¿Sí? Eso lo manejan ustedes en función de lo que ustedes tengan ganas de hacer.
Tanto el asistente como yo vamos a fijar un horario de consulta. Lo que siempre suelo hacer es dejar que pase una semana, cosa que ustedes cursen, vean los horarios de todas las materias, y la semana que viene buscamos un horario de consulta, conmigo por lo menos, que todos puedan ir. ¿Está bien? Después harán lo mismo con el profesor. Disculpen la voz nasal, estoy un poco resfriado. En términos generales, las clases van a ser, en la parte teórica, yo voy a hablar casi todo el tiempo, con una presentación, a veces nos sentaremos a escribir código en la computadora, a veces haremos algo en el pizarrón más chico de la historia. Y en la práctica habrá siempre alguna explicación por parte del asistente o los ayudantes y después habrá tiempo para que ustedes hagan consultas. ¿Sí? Así nos vamos a manejar a lo largo de todo el cuatrimestre. Siempre que sea posible, por lo menos el código que yo haga en la computadora se los voy a dejar disponibles en la página web para que ustedes lo puedan descargar. Tal cual como quedó. ¿Sí? Si quedó incompleto, se los dejaré incompleto. ¿Sí? Pero ese tipo de cosas van a quedar en la página para que ustedes las sigan. ¿Está bien? Algo que es muy importante en estos 4 meses que tenemos por delante, me siento que estoy por dar un discurso de la paz. Siento que voy a dar un discurso sobre la paz mundial con esta mesa. Muchas gracias, secretario académico del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación. Como les decía, algo que es muy importante en estos 4 meses que vienen por delante es que se sientan cómodos de hablar, de preguntar, de realmente decir lo que tengan ganas de decir. Si yo estoy explicando algo y algo no se entiende, espero que tengan la confianza y la seguridad de levantar la mano y hacer la pregunta. ¿Sí? No se queden con esas dudas, porque eso después tiene consecuencias, puede hacer que les vaya mal en el parcial. ¿Sí? Por ahí no entendieron algo, pensaron que la forma como lo estaban pensando ustedes estaba bien, y en realidad estaba mal, la hacen así en el parcial, desaprueban. Por ahí pensaron algo distinto a como yo lo hice, no se animaron a preguntarlo, asumieron que estaba mal, entonces se esforzaron a hacerlo como yo lo hice, que no lo entendieron, les va mal, desaprueban, y en realidad por ahí estaba bien. Y era simplemente otra forma de hacer lo mismo. Así que con confianza, pregunten. Y más importante aún, si hay algo que no está bien en la materia, si hay algo que no se explica bien, si hay algo que no se hace bien en la materia, por favor díganlo. ¿Sí? Con confianza, porque este es nuestro trabajo. Estamos para hacer esto, así que si no lo hacemos bien, es muy importante para nosotros saberlo. Es totalmente entendible que no se sientan cómodos acercándose a un profesor y decirle, señor profesor, qué clase de mierda que dio. Está bien. No son las mejores palabras quizás para decir. Pero si no se sienten cómodos diciéndolo en persona, manden un mail. Si no se sienten cómodos identificándose para hacer una crítica de la materia, manden un mail anónimo. No es lo mejor, pero prefiero que me llegue una crítica anónima a que no me llegue una crítica. ¿Está bien? Así que en todo momento, si hay algo que no se está haciendo bien, si les parece que algo no está claro, díganlo y buscamos de mejorarlo. ¿Sí? Y lo que es muy importante, y lo vamos a hablar más adelante, esta materia va a tener parciales, 2. Y ahora vemos las condiciones de cursado. Pero los parciales, al momento de encarar el primer parcial se tiene que sentir como una evolución natural de todos los prácticos que hicieron hasta ese momento. Si ustedes llegan al parcial y dicen, esto no tiene nada que ver con lo que yo hice en la práctica, ese es un error nuestro. Y nos lo tienen que decir. Es muy importante para nosotros saberlo. ¿Está bien? Hablaremos más adelante de esto. Condiciones de cursado. Vamos a tener 2 parciales a lo largo del cuatrimestre. En la página web, en el Moodle, ya está el cronograma de la materia con todas las clases, todos los temas y las fechas de los parciales recuperatorios. Eso ya lo pueden ir viendo.
vamos a tener 2 parciales más un único recuperatorio al final del cuatrimestre. ¿Sí? Las notas de los parciales van a ser con letras, A, B, C, D, E. A, B, C es aprobado, D, E es desaprobado. ¿Está bien? Y además van a tener un proyecto final al final del cuatrimestre, donde ahí van a tener que implementar algo en Java, relacionado obviamente con estructuras de datos. Ese proyecto también va a tener su correspondiente recuperatorio. Los parciales son individuales, los proyectos los van a poder hacer de a 2. ¿Está? Bien. La materia es promocionable, me gustan mucho los GIF, bánquenme con esa. A ver GIF animados por todos lados porque me gustan. La materia es promocionable. Esto significa que si en los parciales, ¿sí?, se sacan una A o una B, y cualquier combinación de A y B, y aprueban el proyecto, creo que eso lo tengo escrito más adelante, ahí está. A o B en los parciales, y cualquier combinación de esas, más el proyecto aprobado en primera instancia, o se fueron al recuperatorio y lo aprobaron en recuperatorio, no importa eso, eso les permite acceder a la promoción. La promoción es, en lugar de rendir un final regular con todos los temas de la materia, van a rendir un examen que va a tener un solo tema, que es el último tema que vemos en la materia. La única condición que tienen que cumplir para poder después rendir esa promoción, se van a tener que anotar en una mesa de examen, es tener las correlativas. ¿Sí? Igual, una vez que acceden a la promoción, ese derecho no se pierde. O sea, si ustedes terminan este cuatrimestre y promocionan, y recién están en condiciones de rendir la promoción noviembre de este año, no hay ningún problema. Piden una mesa, avisan que es para promoción, les tomamos eso y ya está. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. ¿Dónde dejé el agua? Ya estoy, ¿eh? Y hablando de condiciones de cursado, para hacer la materia tienen que estar en condiciones de hacer la materia. ¿Sí? Dentro de un par de semanas va a vencer el control de correlativas. En ese momento se hace el chequeo de correlativas. Los que están en condiciones, queda su inscripción aprobada. Los que no, queda su inscripción pendiente. Yo no les voy a negar el acceso al aula para venir a clase si no están en condiciones de hacer la materia. No hay ningún problema. No van a poder rendir los parciales, no van a poder hacer el proyecto. ¿Sí? No les voy a guardar la nota ni nada por el estilo. Entonces, ténganlo en cuenta. Si no están en condiciones de hacer la materia y quieren seguir viniendo a clase, háganlo, no hay ningún problema. Pero no van a poder rendir parciales ni participar en los proyectos. ¿Está claro eso? Algo que es muy importante, si yo ahora ingreso al sistema de la universidad y veo los inscriptos, me figuran todos pendientes, porque no se hizo el control de correlativas. Una vez que se hace el control de correlativas, ahí es donde me aparecen los aceptados y algunos que siguen estando pendientes. A veces el sistema se equivoca y deja a alguien pendiente cuando debería estar aceptado. Un pedo del sistema, digamos, en términos de testing de software. El tema es así, yo no puedo hacer nada con esa situación. O sea, si el sistema se equivoca en el control de correlativas de ustedes, yo no lo puedo arreglar. Tienen que ir ustedes a gestión curricular y preguntar a ver qué fue lo que pasó. Y es muy importante que lo hagan porque si termina el cuatrimestre y ustedes siguen estando pendientes cuando deberían estar aceptados, yo no les puedo pasar el cursado. Directamente no me figura a mí en la lista de personas para pasarle las notas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que cierre el control de correlativas, que se genere ese listado de aceptados y pendientes, yo voy a publicarlo en el aula virtual. Y les voy a pedir a ustedes que chequeen en qué estado están. Si ustedes se encuentran que están pendientes, pero ustedes consideran que deberían estar aceptados, tienen que ir ustedes a gestión curricular a ver qué fue lo que pasó.
¿Está bien? ¿Queda claro eso? Bien. ¿Alguna duda que tengan con respecto a condiciones de cursado y ese tipo de cosas? ¿No? Sí. Tenés razón. Ahora lo explico. Tenés razón y no lo discutimos con la otra cátedra, así que no lo sé, pero lo voy a averiguar. La universidad hace poco, perdón, la universidad hace poco aprobó una reglamentación que permite, si ustedes cursaron la misma o intentaron cursar la misma materia el cuatrimestre pasado y aprobaron los proyectos o el proyecto, pero perdieron la materia, en el nuevo intento se les puede dar por aprobado el proyecto ya de una. Es decir, como ya lo aprobaron antes, este año no hace falta que lo hagan, ya lo tienen aprobado y se enfocan en el resto de las cosas. La verdad, no lo discutimos con el otro profesor, déjame que esta semana lo veamos y probablemente la semana que viene les confirme si lo hacemos o no. ¿Sí? Bien. ¿Algo más? Muy bien. Vamos a empezar entonces. En la clase de hoy nos vamos a centrar en por qué una materia estructura de datos, por qué esa materia dentro del plan de las carreras, y cuáles son aquellos conceptos del paradigma orientado a objetos que vamos a usar, algunos que ya conocen y otros que van a ser nuevos para ustedes. ¿Sí? Y empezamos con lo que se llama la Santa Trinidad. Me gustan mucho los cómics también, y si son de los cómics, en el contexto de los cómics hay algo que se llama... Sí, saque. ¿Necesita más? No hay ningún problema. En los cómics, la Santa Trinidad es cuando Batman, la Mujer Maravilla y Superman se juntan. Eso se conoce como la Santa Trinidad de los cómics. En la programación también podemos identificar la Santa Trinidad. Y la Santa Trinidad de la programación es cuando se junta la lógica, la interfaz gráfica y las estructuras de datos. ¿Por qué? La lógica es lo que nuestro programa hace. ¿Sí? Yo tengo una aplicación de Twitter. ¿Qué hace? Manda tweets. Esa es la lógica. Yo tengo una aplicación de parquímetros. ¿Qué es lo que hace? Y me permite la entrada y la salida de parquímetros. Esa es la lógica. Cuando ustedes en HIPPO tenían un problema para resolver, que les decía, recorra una matriz y calcule, si hicieron uno, no sé, tipo del estilo, dos números son primos hermanos cuando el múltiplo de uno es la división del tercero y toda esa cosa. Esa es la lógica, lo que el programa hace. La UI es la User Interface, es la parte gráfica, es lo que yo veo del programa. Es lo que yo veo de la aplicación de parquímetros, es lo que yo veo de la aplicación de Twitter. Es como yo comunico información. Y en tercer lugar, quizás menos popular, están las estructuras de datos. ¿Por qué están las estructuras de datos? Porque las estructuras son la cosa que mantiene todo unido. Cada vez que yo pienso en datos, si yo pienso en la información que mando cuando mando un tweet, si yo pienso en la información que yo mando cuando doy ingreso al parquímetro, toda esa información está de alguna forma sostenida por estructuras de datos. Cuando yo mando un tweet, hay un usuario, hay una cadena de caracteres, hay una fecha, hay una hora, hay una posición geográfica. Todo eso viaja junto, agarrado por una estructura de datos. Y eso es lo fundamental de las estructuras de datos. Están en todas partes. Porque cada vez que yo mantengo por lo menos dos datos juntos, eso que los mantiene juntos es una estructura de datos. Y a nivel de programación, cada vez que yo tengo que interactuar con esos dos datos, estoy interactuando con la estructura de datos. Por eso es tan importante conocer sobre estructuras de datos. Una fecha es una estructura de datos. Porque cuando hablamos de una fecha, hablamos de un día, un mes y un año, que van juntos. Entonces la fecha es una estructura de datos. Podemos pensar nuestro documento como una estructura de datos.
Porque nuestro documento mantiene unida un montón de información, ¿sí? Como puede ser nuestro nombre, género, nacionalidad, fecha de nacimiento. Entonces, una estructura de datos también puede contener otras estructuras de datos. Porque mi DNI, que es una estructura de datos, contiene una fecha que a su vez es una estructura de datos. ¿Está bien? Entonces, esa es la función de las estructuras de datos, mantener datos unidos. Y muchas veces los datos que mantienen unidos son otras estructuras de datos. Porque la misma estructura se transforma en un dato. ¿Está bien? ¿Me siguen con esto? Bien. Pensemos por un momento en el diccionario de la Real Academia Española. El diccionario es una estructura de datos, porque mantiene unido un montón de información. En particular, el diccionario lo que mantiene son palabras con su significado. Entonces, decíamos, la fecha es una estructura de datos. Bueno, una palabra con su definición también es una estructura de datos. Y si yo pongo todas las palabras del idioma español junto a sus definiciones en un libro, ese libro es una estructura de datos. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. ¿Cómo haría para, dado un diccionario, encontrar la palabra más larga de la lengua española? Nadie contesta. Partamos del diccionario común y corriente. ¿Sí? El diccionario que vos vas a la librería y te venden ese diccionario. Yo te doy, ¿cómo es tu nombre? Emanuel. Yo te doy ese diccionario y te digo, Emanuel, ¿cómo haces para encontrar la palabra más larga? ¿Cómo haces para buscarla? Voy palabra por palabra, contando caracteres y busco la más larga. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Un dolor de huevo. ¿Por qué? Bien. Porque tenés que buscar todas las palabras. ¿Cómo es tu nombre? Damián. ¿Cómo haces para buscar el significado de la palabra maravilla? Tenés que buscar la palabra. M, después seguís con la A, y así sucesivamente. ¿Por qué en un diccionario de la Real Lengua Española es mucho más fácil buscar el significado de una palabra que buscar la palabra más larga de todas? Porque está hecho para buscar significados de palabras, porque está ordenado alfabéticamente. ¿Me siguen? ¿A qué voy con todo esto? Una estructura de datos no solamente mantiene unida información, sino que la estructura va a estar armada para favorecer cierto tipo de cosas que querramos hacer con la estructura. El diccionario de la Real Academia Española está pensado para buscar significados de palabras. Dame una palabra y esto está armado para buscar el significado de esa palabra. No está pensado para buscar la palabra más larga de todas. En términos de estructuras, es la misma estructura. Son un montón de palabras con su significado. Pero por cómo está organizada esa estructura, se favorece cierto tipo de acciones sobre otras. Porque fíjense lo siguiente, ¿es posible encontrar la palabra más larga de la lengua española en un diccionario? Sí, cuesta un montón, pero se puede hacer. También es posible encontrar el significado de la palabra maravilla. ¿Qué es lo que pasa? Buscar la palabra más larga de la lengua española, ¿cuántas veces tuvieron que hacerlo en su vida? Nunca, jamás. En cambio, buscar el significado de una palabra es lo que más hacemos. Entonces, el diccionario es una estructura tuneada, preparada, adaptada
para un tipo de uso en particular, que es el uso más frecuente, buscar el significado de una palabra. ¿Querés buscar la palabra más larga? Podés hacerlo, no está pensado para eso, pero podés hacerlo. Entonces, ese es el otro factor que vamos a tener en cuenta cuando hablemos de estructuras de datos. No solamente los datos que guardan, sino para qué quiero la estructura de datos. Y en función de lo que yo quiera hacer con esa estructura de datos, voy a empezar a tunear ciertas formas de esa estructura de datos. Porque hay ciertas formas que me favorecen resolver cierto tipo de acciones. ¿Está bien? Entonces, no solamente vamos a ver qué es lo que vamos a guardar en la estructura, sino qué es lo que queremos hacer con la estructura. ¿Está? ¿Me siguen con eso? Bien. Vamos a ver muchas estructuras con distintos niveles de complejidad. Y esos niveles de complejidad que vamos a ver en las estructuras van a mantener una especie de relación, es barato pero es malo, es caro pero es bueno. Detalle más, detalle menos. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Vamos a ver estructuras muy sencillas. Vamos a ver estructuras muy fáciles de usar, muy fáciles de definir, que no nos sirven para nada. O que su uso no tiene mucha aplicación. En cambio, vamos a ver otras estructuras mucho más complejas, que va a costar entender su definición, va a costar usarlas, pero van a ser una maravilla para resolver nuestros problemas. Y un montón de puntos en el medio. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a empezar desde las más sencillas, las vamos a ir haciendo cada vez más complejas, hasta llegar a las más complejas de todas. Y en el proceso vamos a ir analizando las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Muchas de las estructuras, algunas estructuras que vamos a ver, también están vinculadas a las tecnologías que tenemos disponibles. ¿Sí? Tengan en cuenta que la programación lleva décadas, muchos años existiendo. Y las tecnologías han ido cambiando. No era lo mismo lo que teníamos disponible para hacer una estructura en 1978 que las tecnologías que tenemos hoy en día. Los lenguajes de programación eran distintos. Entonces vamos a charlar de algunas estructuras que surgen a partir de limitaciones tecnológicas. Como si yo les digo, ¿cómo ustedes programarían algo si no pudiesen usar el for? Porque el lenguaje que ustedes tienen no tiene el for. Bueno, se rebuscarán con un while. ¿Está bien? Entonces, con esa idea se fueron armando ciertas estructuras que también las vamos a ir viendo. Y lo que vamos a hacer es también evaluar la calidad de las estructuras. Y la calidad de las estructuras las vamos a evaluar a través de la calidad de la programación. Entonces, acá se plantea una pregunta interesante. ¿Cómo evaluamos la calidad de una programación? ¿Qué es lo que a ustedes les hace ver el código de un compañero y decir, asumo que estás hablando del que está sentado al lado tuyo. Que asumo que vas a hablar del código de él. Eficiencia y legibilidad. ¿Sí? Legibilidad podríamos hablar de qué tan fácil es entender el código. ¿Sí? ¿Qué tan fácil es para mí mirar el código y decir, está haciendo esto, acá hay un ciclo, este ciclo corta por estas condiciones? ¿Y a qué te referís con eficiencia? Bien, él lo que dice es, eficiencia es cuán bien hace la tarea. Hay una condición muy importante. Primero, el código tiene que hacer lo que se pretende que haga. Razón número 1 para ver si es buen código. ¿Funciona o no funciona? Primero. Segundo, podemos hablar de la legibilidad. ¿Qué tan claro es el código? Tercero, podemos analizar
la eficiencia del código. Que eso puede ser cuántos recursos de memoria utiliza, cuántas variables utiliza. Los ciclos, ¿son todos ciclos exhaustivos o corta cuando tiene que cortar? ¿Sí? Todas esas son variables que vamos a tomar para analizar nuestro código. Y en términos de eficiencia, ahora lo vamos a hablar de eso un poquito más. Nosotros vamos a trabajar mucho con el paradigma orientado a objetos. Vamos a seguir programando en Java. Y en términos de las estructuras que nosotros hagamos, los principios de diseño orientado a objetos, que son abstracción, encapsulamiento y modularidad, van a ser también formas de evaluar nuestro código. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que nuestras estructuras sean abstracciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pueda usar estructuras sin entrar en el detalle de cómo está implementada la estructura. Cuando yo tengo mi clase persona, es una persona. No me interesa cómo está resuelta la implementación de esa clase persona. Es una persona. Sabré que la persona tiene un nombre, un apellido y una edad porque veo las consultas que tengo disponibles. Sabré que le tengo que pasar una fecha de nacimiento cuando la creo porque veo el parámetro del constructor. Pero hago una abstracción de cómo se resuelve la persona. Esa es la función de la clase y esa es la función de la abstracción. ¿Está bien? Después tenemos encapsulamiento. Todo lo relacionado a una estructura va a quedar encapsulado en la clase de esa estructura. De la misma forma que todo lo relacionado a una persona queda encapsulado en la clase persona. Y nadie por fuera de esa clase se va a meter a modificar qué es lo que hace una persona. ¿Está? Y por último tenemos la modularidad. Yo voy a poder trabajar con mis estructuras en forma modular, lo que significa que voy a poder extender mis estructuras de manera modular para incorporarle a mis estructuras nuevas funcionalidades, nuevas características, que lo vamos a hacer a partir de la herencia. ¿Sí? Poder hacer estas tres cosas con nuestras estructuras es una señal de buena calidad en nuestras estructuras de datos. Y por supuesto vamos a tener lo que son los factores de calidad que se definen en el paradigma orientado a objetos. Correctitud, robustez, extensibilidad, portabilidad, reusabilidad, eficiencia y facilidad de uso. ¿Sí? Correctitud. La estructura hace lo que la estructura tiene que hacer. Robustez. Si la estructura se rompe por alguna razón, esa situación se va a manejar de una forma acotada, controlada. Y si mi estructura se rompe, no se va a romper todo mi programa. Eso es la robustez. ¿Sí? Es la capacidad para soportar un mal uso de la estructura. Eso también lo vamos a incorporar en nuestras estructuras. Extensibilidad y portabilidad. Con la extensibilidad hablamos de extender nuestras estructuras. Vamos a hacer una estructura con ciertas características y gracias a la herencia vamos a hacerle más características a esa estructura. La portabilidad es poder definir estructuras independientes de mi problema que estoy resolviendo. Yo voy a definir una estructura en un juego, pero esa misma estructura que implementé para un juego me va a servir para la implementación de una aplicación de Twitter. Eso nos va a dar el paradigma orientado a objetos y esa es la portabilidad. Que tiene que ver con la reusabilidad, poder usar las estructuras independientemente del contexto en el cual fueron definidas. ¿Sí? Las seguimos usando en otros contextos. Eficiencia tiene que ver con lo que hablábamos antes, cuál es el manejo de los recursos, y vamos a incorporar una cosa más con respecto a eficiencia. Y facilidad de uso es cómo yo puedo usar la estructura. Qué tan complejo se vuelve usar una estructura. Eso va a estar atado a los métodos que vamos a tener disponibles para poder nosotros manejar una estructura. ¿Está bien? Y lo que vamos a introducir en esta materia es el análisis de cuánto tiempo tardan las cosas en resolverse. ¿Sí? Esto es algo que vamos a llamar tiempo de ejecución. No es un tema fácil. Vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Pero la idea es poder hacer un análisis no solamente de las estructuras, sino de los algoritmos que hacemos para las estructuras y que hacer un análisis que tenga que ver con el tiempo que tardan en resolverse. ¿Sí?
Fíjense lo siguiente. El aula, esta aula, es una estructura de datos. Porque esta aula nos está manteniendo a todos nosotros de alguna forma unidos. O sea, podemos pensar el aula como una estructura. ¿Me siguen con eso? Bien. ¿Tu nombre? Matías. Matías, si yo te pregunto, ¿cuántos elementos, cuántos alumnos hay en esta estructura? ¿Vos qué harías? ¿Querés cursar la materia? Bien, listo, hasta ahí está bien. Ya con eso está todo más que bien. Bien, Matías. Le pedí a Matías que me diga cuántos elementos hay en esta estructura. Y él lo que hizo fue empezar a contar los elementos. ¿Estamos de acuerdo que hizo eso? Todos habrían hecho lo mismo. ¿Sí? Bien. ¿Tu nombre? No, Agustina. Agustina, cuando yo entro al guaraní, me muestra esta información de la materia. Si yo te hago la misma pregunta a vos, ¿cuántos alumnos hay en esta materia? ¿Vos qué me decís? 97. ¿Sí? ¿Me cerrás la puerta, por favor? ¿Alguno de los que está ahí al fondo me puede cerrar la puerta? ¿Por qué Agustina pudo resolver el problema mucho más rápido de lo que pudo hacer Matías? Porque ella ya tenía esta información. ¿Sí? No quiere decir que Matías hizo mal en contar la cantidad de alumnos que había. A partir de la información que él tenía disponible, la única forma de saber cuántos alumnos hay en esta materia es contando uno por uno. ¿Sí? En cambio, ella tenía acceso a más información. Si ella, teniendo acceso a esta información, igual decidía empezar a contar uno por uno, ahí sí ella estaba tomando una mala decisión. Una decisión que no era eficiente, porque había una alternativa que era más rápida. ¿Me siguen? Y fíjense este detalle. En la forma como trabaja Matías, supongamos que acá hay 80 personas. Él va a tardar un tiempo en contar esas 80 personas. No sé, 5 minutos. Pero si en lugar de haber 80 personas hay 160 personas, si duplicamos la cantidad de alumnos, no es descabellado pensar que se va a duplicar el tiempo que va a tardar Matías en resolver el problema. Y si seguimos duplicando o aumentando la cantidad de alumnos, el tiempo que él va a tardar en resolver el problema va a aumentar tal como aumenta la cantidad de alumnos. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Problema que ella no tiene. No importa si la materia tiene 10, 15, 50 o 200 alumnos. Como ella tiene acceso a esta información, resolver el problema para ella es siempre el mismo tiempo. Mirar el número, decir el número. ¿Entienden la diferencia? Lo que vamos a decir acá en términos de nuestras estructuras es lo siguiente. El tiempo que Matías tarda en resolver el problema es proporcional a la cantidad de alumnos que hay en la materia. Agustina era, ¿no? El tiempo que tarda Agustina en resolver el problema es constante. Siempre tarda lo mismo, sin importar la cantidad de personas que haya en la materia. Pero fíjense lo siguiente. La forma que él tiene de trabajar, perdón que los esté usando tanto para el ejemplo, no es un reflejo de la calidad de ustedes como programadores. La forma como ellos tienen de trabajar tiene sus ventajas y desventajas. ¿Sí? Porque fíjense lo siguiente. Agustina resuelve el problema en forma constante. Y todos aplaudimos a Agustina por lo rápido que lo resuelve. Pero ¿qué implica o qué necesita Agustina para poder resolver este problema en forma constante?
¿Cómo? Tener este dato. ¿Y qué implica tener este dato? Que cada vez que alguien se anota o se da de baja de la materia, alguien se encargue de actualizar ese número. ¿Está bien? Entonces, la forma de ella es buenísima, es constante, pero ella necesita que en otra parte de la estructura se cambie algo en la forma de que se hace. Ella lo que dice es, dame el número y yo lo resuelvo en forma constante, pero alguien tiene que ser responsable y mantener actualizado ese número. ¿Está bien? En cambio, Matías lo que dice es, sí, yo voy a tardar. ¿Cuánto voy a tardar? No sé, pero proporcional a la cantidad de alumnos. Pero no jodo a nadie. Si me usan a mí, yo no jodo a nadie. No me importa lo que pase con la materia, no me importa cuántos se anotan, cuántos se dan de baja. Yo puedo resolver lo mío sin joder a nadie. Eso va a aparecer también como un factor en las estructuras. Muchas veces en las estructuras, para poder resolver una operación de una manera eficiente, necesito complicar otras operaciones. ¿Sí? Es esto que digo que va a haber siempre una balanza en donde vamos a pesar las cosas. ¿Vos querés que esto se haga rápido? Compliquemos esto por este otro lado. ¿No querés complicar esto por otro lado? Entonces hacemos la misma operación, pero vamos a tardar más tiempo. Ahí vamos a analizar, ¿sí?, cuál es la que nos conviene. ¿Me siguen con esto? ¿Se entiende? Bien. Gracias, Matías y Agustín. Y volviendo a esto que le decía de las estructuras de datos, las estructuras de datos están en todas partes, ¿sí? En la mayoría de las veces no las vemos. Eso es una página web horrible, muy vieja, pero es una página web. En la esencia de una página web hay algo que se llama HTML. El HTML es un lenguaje que describe la página web. Y ese lenguaje es una estructura de datos. Es una estructura de datos que dice, acá está el título de la página, acá está el subtítulo, acá está esta información relacionada con la página que no se muestra, acá hay una lista de ítems, acá hay un hipervínculo. Todo eso forma una estructura de datos. Y si en algún momento hacen programación web y necesitan recuperar una página web, y de esa página web que recuperan ir a buscar el link que hace referencia a la página de Clarín, eso es manipular una estructura de datos. ¿Sí? Entonces, HTML, una página web, es una estructura de datos. Hoy en día, toda página web tiene, a través del HTML, su estructura de datos, pero también tiene la parte de interfaz gráfica, que es cómo se presenta la página web. Y eso se hace con algo que se llama CSS, una de las cosas más feas inventadas por la humanidad. Ya lo van a ver en algún momento. Es horrible, pero es una estructura de datos. Es una estructura de datos que dice, todos los títulos van a tener este font con este color de texto. Todos los links van a tener este font con este color de texto. Y así sucesivamente. Eso que define la estética de una página web, que es el CSS, es también una estructura de datos. Esto que estamos viendo acá es lo que se conoce como un JSON. No el personaje de las películas de terror, sino que esto es JSON. Se le dice JSON. Es una estructura de datos. Y es la estructura... Eso que él dijo. ¿Cómo es? Eso. Es una estructura de datos que se usa para transmitir información a través de Internet. Muy probablemente la aplicación de Twitter, cada vez que ustedes mandan un tweet, crea un JSON, crea una estructura de datos con los datos de ustedes, el texto de ustedes, las imágenes, la posición geográfica de la publicación y se lo manda a la casa central de Twitter. Y eso lo hace a través de un JSON. Eso es una estructura de datos. ¿Sí?
entonces se la van a pasar con estructuras de datos. Y esa es la razón por la cual vamos a tener una materia dedicada a estructuras de datos. Sin embargo, pasa lo siguiente. ¿Hay alguien acá que juega al fútbol, pero en serio, no que se junte los sábados a jugar un picadito y después se baje un litro de cerveza? Alguien que entrene fútbol. Bien, me vas a servir para este próximo ejemplo. ¿Por qué hay un jugador de fútbol tirando de un trineo con una pesa? ¿Por qué? ¿Por qué va a correr más rápido si hace eso? Bien, porque con la pesa va a generar fuerza y al momento del partido va a correr más rápido. Bien. ¿Por qué está Messi corriendo entre palitos? Para desarrollar la habilidad de esquivar jugadores. En algún partido profesional de la historia de la humanidad, ¿vieron que en el medio del partido el jugador se ponga a correr alrededor de palitos? ¿En algún partido de la historia vieron que el jugador se ponga a correr con una pesa atrás? No. Bánquenme con esto, voy a algún lugar en serio. ¿Por qué hacen esto? Porque en toda actividad profesional, ¿sí? Cuando uno piensa en jugar al fútbol, uno piensa en un partido de fútbol. Sin embargo, en toda actividad profesional hay una etapa de entrenamiento. Y en la etapa de entrenamiento a veces se juega al fútbol, pero a veces se hacen cosas que nunca en la vida se van a hacer en un partido de fútbol, pero se hacen porque van a mejorar nuestra capacidad y nuestras chances de ser mejores jugadores al momento de jugar un partido al fútbol. ¿Se entiende eso? Bien, porque eso mismo vamos a hacer acá. A lo largo de la materia van a hacer cosas que en la vida van a hacer cuando estén trabajando profesionalmente de programadores. Pero las vamos a hacer y va a ser un dolor de huevo para ustedes y nos van a putear por lo que les estamos pidiendo que hagan, pero las van a hacer de la misma razón por la cual los jugadores de fútbol tienen que correr con una pesa atada a la cintura. Porque al hacer ese entrenamiento van a mejorar esas chances de ser mejores profesionales cuando tengan que trabajar como profesionales. ¿Sí? Van a tener que programar cosas, resolver cosas, que está bien que se pregunten por qué hago esto si no lo voy a necesitar nunca. Es cierto, no lo vas a necesitar nunca, de la misma forma que Messi nunca va a tener que salir a gambetear palitos. Pero al hacerlo, mejora sus chances de ser un mejor jugador. Y al hacer las cosas que les vamos a pedir que hagan a lo largo de la materia, creemos nosotros, nos hacemos cargo de esto, que van a ser mejores profesionales de la programación el día de mañana. ¿Sí? Bien. Créanme con eso. Bien. Vamos a seguir. Algunas cosas que me quedaron pendientes de aclarar. Primero, ahora a las 4 vamos a tener práctica. Tenemos un asistente que es Sebastián Escarza. Lamentablemente, por cuestiones de burocracia, Sebastián todavía no puede arrancar a dar clase. Tiene que completar ciertos pasos legales de la universidad. Así que todavía no va a venir a clase. En la práctica de hoy es repasar un poquito más cuestiones que tienen que ver con las condiciones de cursado, las fechas, y les vamos a mostrar el ambiente de programación que van a usar, que es Eclipse. No van a trabajar con el que usaban en HIPPO, vamos a pasar a usar otro distinto. Ahora un poquito se los voy a mostrar, pero después uno de los ayudantes se los va a mostrar en más detalle. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer después. Y lo otro importante en todo esto es el tema cambios de comisión. Si por alguna razón ustedes no pueden venir a este horario y les quedaría mejor pasarse a la otra comisión, pueden solicitarlo. Para hacerlo, en el aula virtual hay un formulario que tienen que completar. Completan toda esa información, tienen hasta, creo que el viernes de la semana que viene, para hacer el pedido de cambio de comisión. Ese pedido se evalúa y a la semana siguiente se les contesta si fue aceptado o no. Mi recomendación es, si no pueden venir a esta comisión por alguna razón, vayan a la otra.
pidan el cambio de comisión y ya empiecen a ir a la otra. Los contenidos son los mismos. Vamos a ver los mismos temas, van a tener los mismos prácticos, los mismos proyectos. Las materias son iguales. Cambia el profesor, asistente, ayudante y los horarios, nada más. Así que si quieren ir a la otra comisión, pidan el cambio y después de pedir el cambio, vayan, empiecen a ir a la otra comisión. Lo más probable es que se acepte el cambio de comisión. Si por alguna razón se los rechaza, bueno, veremos qué hacen. Pero no se olviden de pedir el cambio de comisión. ¿Está bien? Eso ya está, es un formulario que ya está en el aula virtual. El aula virtual, por las dudas, ya tiene información cargada. Si alguien no está viendo todo esto, entonces no está en el aula correcta. Si todavía no están matriculados en la comisión 2 de estructuras de datos, mándenme un mail, ¿sí? Contáctense conmigo, explíquenme que están en este curso pero todavía no están matriculados y los matriculamos, no hay ningún problema. Pero en teoría, si corresponde que estén en esta comisión, ya deberían estar matriculados en el aula virtual. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Ahora sí, sigamos con esto. Bien, un poco contamos cuál es la motivación, por qué vamos a trabajar con estructuras de datos, por qué son tan importantes, aparecen en todos lados, por lo tanto, tenemos que aprenderlas. Tenemos que aprender a usar estructuras de datos y tenemos que aprender a crear nuestras propias estructuras de datos. ¿Sí? Eso es parte del entrenamiento que van a tener que hacer. Yo diría que todas las estructuras de datos que les vamos a pedir que creen ya están creadas en Java. Ya existen en Java, ya están resueltas. Y no dudo que están resueltas de la forma más eficiente posible. Sin embargo, igual van a tener que crearlas ustedes, como parte de este entrenamiento que van a tener que hacer en la materia. ¿Sí? El día de mañana, ¿van a tener que usar sus propias estructuras creadas a mano? Lo más probable es que no. Que usen directamente las estructuras que les dé el lenguaje de programación. Pero igual vamos a hacer ese ejercicio como parte de la materia. ¿Está bien? Y como les decía antes, todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en el contexto del paradigma orientado a objetos. Por lo tanto, vamos a usar muchos de los conceptos que ya vieron en HIPPO y vamos a introducir conceptos nuevos. Sin duda, los dos conceptos más importantes son los de polimorfismo y el de vinculación dinámica de código, que ahora, sin duda, sin dudarlo, sin pensarlo, porque ya lo estudiaron para HIPPO, me van a dar las definiciones. Un silencio atroz inundó la sala. Polimorfismo. Polimorfismo. Poli, mucho. Morfismo, formas, muchas formas. La estás remando re bien, ¿eh? Bien. La remaste bastante bien. Para no saber la definición, bastante bien remado. Polimorfismo quiere decir muchas formas. Polimorfismo en el paradigma orientado a objetos es la capacidad que tenemos de tener un tipo estático asociado a una variable que en ejecución referencia a un tipo distinto. Entonces, polimorfismo hace referencia a la capacidad que tiene una variable de tener asociados distintos tipos. Poli, muchos, morfismos, formas, muchas formas. ¿Sí? Ahí es donde aparece el concepto de tipo estático y tipo dinámico. Cuando en Java yo defino una variable, ¿sí? Cuando yo digo persona P1, a ese P1 que es un objeto le estoy declarando un tipo estático. El tipo estático nunca cambia. Prendan los ventiladores, se están muriendo todos. Prendan los ventiladores. Los de aquel lado, por favor, prendan aquellos de allá.
¿Podrías, por favor, prenderme el... Ahí está. Ahí está, gracias. Entonces, en el paradigma orientado a objetos, en Java, yo digo persona P1, ¿sí? Punto y coma. Ahí estoy declarando un objeto, una variable que es P1, y le estoy declarando un tipo estático, persona. Sin embargo, en ejecución, ¿sí? P1 puede referenciar a algo que no es de tipo persona. ¿Qué restricciones tengo sobre eso que puede referenciar P1? Bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que él dijo que no se escuchó? Ahora yo se los digo. En el paradigma orientado a objetos aparece el concepto de herencia, ¿sí? Cuando nosotros tenemos herencia, podemos definir una jerarquía de clases, donde tenemos una clase que puede ser la clase persona, y una clase soldado que hereda, decimos, que hereda de persona. Esa herencia está estableciendo una relación entre las clases. La herencia es un tipo de relación que podemos establecer entre dos clases. ¿Sí? Que la forma más sencilla de decirlo es, no leen esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá dice soldado, acá dice persona. Soldado hereda de persona. ¿Qué quiere decir? Que soldado es una persona. ¿Sí? Y si acá abajo tengo infantería o infante que hereda de soldado, infante es un soldado, por lo tanto, infante también es una persona. Esa es la jerarquía de clases que empezamos a armar con el paradigma orientado a objetos. ¿Y qué es lo que pasa con polimorfismo y los tipos estáticos? Cuando yo defino una variable de un tipo estático, esa variable puede referenciar a cualquier instancia del tipo estático y de cualquier clase que herede o que sea descendiente del tipo estático. Dicho de otra manera, un objeto puede referenciar a su tipo estático o cualquiera para abajo en la jerarquía de herencia. Eso es importante. En el polimorfismo lo que decimos es, yo puedo referenciar mi tipo estático o para abajo en la jerarquía de herencia. Nunca puedo referenciar para arriba en la jerarquía de herencia. Siempre para abajo. ¿Por qué? Porque estoy yendo a lo más específico. Como un soldado es una persona y P1 es una persona, P1 también puede ser un soldado. Eso es polimorfismo. ¿Me siguen? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Vinculación dinámica de código. ¿Qué es vinculación? No funciona. ¿Qué es vinculación dinámica de código? Vinculación dinámica de código. Bien. ¿Vieron las carreras de canoas? Que hay 2 o 3 personas que van remando al mismo tiempo. Están los dos remando re bien. Pero bien, bien remado. Vinculación dinámica de código es cuando en tiempo de ejecución, esa es la parte dinámica, el código que yo voy a ejecutar se va a decidir en función del tipo dinámico. Eso lo que quiere decir es, yo defino mi P1 de tipo persona. 25 líneas de código más abajo, tengo P1.edad. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra. La vinculación dinámica de código lo que me dice es, yo en tiempo de compilación no puedo asegurar qué versión del método edad es la que se va a ejecutar en esa línea de código. Porque si yo tengo la clase infante, que hereda de soldado, que hereda de persona, y en esas 3 clases está definida la operación edad, recién en ejecución,
¿sí? Recién cuando la ejecución llegue a la línea 78, que se hace P1.edad, ahí recién la máquina virtual de Java mira cuál es el tipo dinámico, si es persona, soldado o infante, y ahí va a buscar la versión correcta del método edad. ¿Sí? Eso es vinculación dinámica de código, porque en tiempo de ejecución, dinámicamente, se decide, se vincula cuál es la versión del código que voy a ejecutar. ¿Qué me querías decir? No, por lo siguiente. Supónganse que ustedes tienen infante hereda de soldado, infante de infantería, ¿se entiende? Infante hereda de soldado, soldado hereda de persona. Este tiene el método F. Y nada más. O sea, este método soldado no tiene o redefine el método F, infante no redefine el método F. Cuando yo llamo a un infante.f, ¿me da un error? No, porque el hecho que no lo tenga explícitamente escrito no quiere decir que no lo tenga. Lo tiene porque lo hereda. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Lo que uno sí podría decir es, si yo tuviese que señalar cuál es el código que se ejecuta, sí es cierto que el código va a ser el que está definido en la clase persona. Pero no es porque este no lo tenga. Lo tiene la versión que fue definida en la clase persona. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bien. No sé si esto... ¿Veían en hipo menos, más y numeral como modificadores de visibilidad? No importa entonces. ¿Qué pasa si F es privado? Infante, ¿lo hereda? Les doy un ratito más para que lo piensen. Que ellos ya les debería dar la pauta de que la respuesta fue incorrecta. ¿Los métodos privados se heredan? Levanten las manos los que piensan que no. Bien. Están equivocados. Los métodos privados se heredan. Todo se hereda. La discusión es si está accesible o no. Ah. ¿Por qué uno dice que los métodos privados sí se heredan? Supongamos que yo tengo... Lo van a ver más adelante, pero cuando escribimos un menos al lado de una operación, estamos diciendo que la operación es privada. Cuando escribimos un más, estamos diciendo que la operación es pública. Lo van a ver más adelante, no se preocupen por ahora. ¿Qué pasa si persona tiene G público, F privado? En base a lo que ustedes estaban pensando recién, que los privados no se heredan, me imagino que van a decir que los públicos sí se heredan. Entonces, tendría sentido que me digan que G está en infante, lo que es correcto. Ahora, ¿qué pasa si G llama a F? ¿Qué pasa si este G en su implementación llama a F? Ustedes están seguros que el G se hereda porque es público. Por lo tanto, yo puedo hacer infante.g. Pero si ustedes piensan que el F no se hereda porque es privado, ¿qué es lo que va a hacer este método G cuando se ejecute en infante? No, funciona. Porque lo privado se hereda, pero no es accesible. A menos que lo esté accediendo alguien que sea público. Este G llama F, y este F es privado, y lo puede llamar porque están en la misma clase. Si yo llamo al G estando en infante, se va a ejecutar F, porque F también se hereda.
Lo que pasa es que como está privado no lo puedo acceder directamente, pero lo puedo acceder a través de otra operación que sea pública y que lo esté accediendo. ¿Sí? Piénsenlo, pruébenlo, pueden hacer un ejemplo fácil en Java y van a ver que esto funciona. Entonces, esa capacidad de no saber en compilación cuál es la versión del método que se va a ejecutar es lo que llamamos vinculación dinámica de código. ¿Sí? Es cuando yo digo p1.edad y yo no sé qué versión de ese método se va a ejecutar. Pero gracias al encapsulamiento, a la abstracción y a la modularidad, no me interesa a mí saberlo. La clave de un buen programa orientado a objetos es cuando yo puedo programar esa línea de código con la confianza de que va a funcionar bien independientemente de la versión que ejecute. De eso se trata el paradigma. Se trata de, el día de mañana, si aparece una cuarta clase que hereda de infante, que tiene una cuarta versión del método de edad, esa línea de código p1.edad no la tengo que modificar, porque esa línea va a seguir funcionando independientemente de la versión del método de edad que yo ejecute. Si yo programo bien, por supuesto. ¿Está bien? ¿Me siguen con eso? Bien. Desde el punto del paradigma orientado a objetos, eso es fantástico. Sepan, lo van a ver mucho más adelante cuando me tengan a mí de vuelta en verificación y validación de su software, que esa línea de código p1.edad es la peor pesadilla que van a tener desde el punto de vista de testing. ¿Cómo testean algo que no saben qué versión de un método va a ejecutar? No se puede testear. Es imposible de testear. Porque no saben qué versión del método va a ejecutar. Y ni siquiera saben qué versiones pueden llegar a existir más adelante en el tiempo. Hay soluciones, pero eso, desde el punto de vista de testing, es un dolor de cabeza. Bien, entonces, eso es polimorfismo y vinculación dinámica de código. ¿Qué significa que una clase sea abstracta? Bien. ¿Por qué no se pueden crear objetos? Bien. Vas a tener que hablar fuerte porque hay mucho ruido. Bien. ¿Alguna otra definición de clase abstracta? Están dando buenas definiciones, ¿eh? Falta un detalle, pero están dando buenas definiciones. Vamos por parte. ¿Qué es un método abstracto? Es un método que no tiene implementación. ¿Sí? El paradigma, al momento de definir una clase con sus métodos, nos permite definir un método, edad, y decir la verdad, que a esta altura, en esta clase, no tengo ni idea cómo este método se resuelve. Pero yo sé que tiene que estar este método. Yo sé que toda persona tiene una edad, pero no estoy seguro cómo se calcula la edad simplemente sabiendo que es una persona. Así que tiene que estar el método de edad, pero no sé cómo se implementa. Eso es un método abstracto. ¿Está bien? ¿Qué implica, con respecto a la clase que lo contiene, tener un método abstracto? De vuelta. Todavía no. No está mal eso, pero todavía no. Yo tengo la clase persona, public class persona, y empiezo a definir los métodos. Y en un momento escribo public int edad, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, punto y coma. Si yo tengo una clase que tiene un método abstracto,
automáticamente estoy obligado a hacer que la clase sea abstracta. ¿Sí? Está bien lo que ustedes dijeron antes. Yo no puedo tener instancias de una clase abstracta. Cuando yo digo que una clase es abstracta, no puedo tener instancias. Puede ser el tipo estático, absolutamente, puede ser el tipo estático de una variable, pero nunca voy a llamar a un constructor de una clase abstracta. Si yo tengo un método abstracto, tiene sentido que la clase sea abstracta. No puedo tener una instancia de una clase que no está completamente implementada. Mi pregunta es, ¿puedo tener una clase abstracta que tiene todos los atributos definidos y todos los métodos implementados? Sí. Es una decisión de diseño, decimos. Yo puedo tener una situación donde tengo una clase que sé toda la información que corresponde a esa clase, sé todos sus atributos, sé todos sus métodos, pero igual, debido al problema que estoy resolviendo, digo, no puede haber instancias de esta clase. No puede haber. No importa por qué, no puede haber. Y la forma de reflejar eso en la implementación es haciendo que la clase sea abstracta, inclusive cuando todos sus métodos están implementados. ¿Está bien? Bien. Y vamos a empezar a hablar de un concepto nuevo, que es el concepto de interfaz, que no tiene nada que ver con la interfaz gráfica, eso es otra cosa distinta. ¿Sí? Volvamos a lo que es la definición del paradigma orientado a objetos. El paradigma orientado a objetos, como su nombre lo dice, está orientado a los objetos, a las cosas. Si ustedes se fijan en las clases que tienen, las clases siempre son sustantivos. ¿Sí? La clase persona, la clase soldado, la clase casa, auto. Muchas veces son cosas concretas y pueden ser también cosas que no existen, como puede ser energía, mantra, karma, lo que sea. Pero son todos sustantivos. Porque el paradigma, al momento de crear una solución orientada a objetos, primero se fija en los objetos que están involucrados en la solución. Tengo una persona, tengo un auto, tengo un avión, tengo vehículos, están relacionados de cierta manera, toda persona puede ser dueña de muchos vehículos, el vehículo tiene un dueño, el vehículo tiene un motor, el motor tiene una cilindrada, todo así. Entonces, primero las cosas, después sus atributos, sus relaciones, y recién después uno empieza a pensar en las cosas que las clases hacen, las acciones. Así es como normalmente se construye una solución orientada a objetos. Las clases representan cosas, sustantivos. ¿Me siguen con eso? Bien. A veces, queremos describir cosas no por lo que son, sino por lo que hacen. ¿Está bien? Uno podría pensar situaciones donde uno dice, yo necesito algo que no me importa qué es ese algo, a mí lo que me importa es lo que haga. Por ejemplo, yo necesito un objeto que pueda imprimir su nombre por pantalla. No me importa si es un auto, un avión, un vehículo, un soldado, no me importa nada de eso. Lo único que me importa es que eso que vos me pasás por parámetro se puede imprimir por pantalla. Eso es todo lo que quiero. ¿Me siguen? Ahí estoy describiendo una necesidad que yo tengo, no en función de lo que es, sino en función de lo que hace. Cuando yo describo algo en función de lo que hace y no de lo que es, lo estoy describiendo en términos de lo que es una interfaz. La interfaz me va a permitir a mí declarar cosas, tipos, en función de las acciones que pueden hacer, de los métodos que tienen, y no de la cosa que es. ¿Está bien? Esto lo vamos a ir trabajando más en detalle, hay ya un práctico publicado y el jueves se va a explicar en el pizarrón más cosas relacionadas con interfaz, ¿sí? Hoy es simplemente introducir el tema, hacer un par de ejemplos y no mucho más que eso. ¿Está bien? Bien. Entonces, fíjense lo siguiente. No hay manera que yo tenga esto en el oído.
voy a abrir el editor que vamos a usar. Presten atención solamente al código. Después, hoy en la práctica les van a explicar más detalles del ambiente que vamos a usar. Por ahora no se queden con los detalles del ambiente que no hace falta. El ambiente es Eclipse. ¿Qué es código Java? No cambian nada. Voy a agrandar un poco más la... Bien. Un hola mundo, sencillo. Esto yo lo ejecuto por acá. Y me sale por acá abajo el mensajito de la consola. ¿Sí? Quédense con eso por ahora. Vamos a hacer... Permítanme un segundo más. Chicos, ¿cómo andan? No les interesa, no les interesa el problema, pero vamos a cortar con la charla. Si me queda mucha distracción, si quieren no hay ningún problema, lo hago. Bien, entonces, voy a crear un proyecto nuevo de Java. Voy a crear una interfaz nueva. De la misma forma que puedo crear clases, voy a crear una interfaz. Esto quiere decir, voy a crear algo que define un comportamiento, no una cosa. Y en este caso, supongamos que yo digo, el comportamiento que quiero decir es, puede mostrarse por consola. Eso es lo que yo quiero, que pueda mostrarse por consola. La interfaz se va a llamar mostrable por consola. Esto define lo que va a ser una interfaz con la palabra reservada interface, es pública y el nombre, muy parecido a como definíamos una clase. Una interfaz que define un comportamiento, lo que va a definir es un conjunto de operaciones que no van a estar implementadas, parecido a lo que pasaba con operaciones abstractas. Yo simplemente voy a decir, para mí, algo que es mostrable por consola es algo o es cualquier clase que tenga un método público void mostrarse. Entonces yo defino una interfaz mostrable por consola. La interfaz está asociada a un comportamiento. Ese comportamiento es mostrarse. Con esto yo estoy caracterizando ese comportamiento. Y ahora lo que podemos tener son clases que implementan interfaces. O dicho de otra manera, vamos a hacerlo así. Yo puedo tener un método que se llama mostrar, que recibe por parámetro algo. Normalmente, cuando nosotros poníamos parámetros, el parámetro era o un tipo base, entero, booleano, string, o una clase, y definíamos un tipo estático. Cuando yo defino ese tipo estático en un parámetro, lo que estoy diciendo es, yo para poder resolver esta operación, necesito que vos me des una persona. Ahora, yo lo que puedo decir es, yo, para poder resolver la operación mostrar, necesito que me des algo que tenga implementada la interfaz mostrable por consola. Es decir, pasame algo por parámetro. No me importa qué es lo que me estás pasando por parámetro, pero quiero que sea algo que tenga el método
mostrarse. Y ahí es donde puedo usar la interfaz. Como yo estoy declarando que quiero recibir algo que tenga el método mostrarse, yo acá puedo hacer system.out.println. ¿Qué es lo que no le gustó? Ahí está. No, vamos a hacerlo así. Perdón. Entonces, yo estoy recibiendo algo, estoy recibiendo un objeto, pero en vez de definir el tipo estático del objeto, lo que defino es la interfaz que yo espero encontrarme. Es decir, los métodos que yo necesito que ese objeto tenga, declarados a través de una interfaz. Yo no sé si acá me están pasando una persona, un auto, un vehículo, un camión, no me importa. Lo único que quiero es que tenga ese método. ¿Sí? Entonces, yo ahora puedo decir, voy a crear una clase, persona, algunas aclaraciones importantes. Programar es una actividad muy personal. Cada uno tiene su forma de programar. ¿Sí? Cada uno tiene su mundo, cada uno tiene su forma de programar. A mí me gusta, y esto es solamente porque a mí me gusta, cuando recibo parámetros que están vinculados con un atributo de distancia, uso el mismo nombre con el menos S abajo. Pero porque a mí me gusta hacerlo, ¿eh? No, háganlo como ustedes quieran. No es que sea obligación hacerlo de esa manera. A mí me gusta hacerlo de esa manera. De la misma forma que cada vez que yo programe un método que retorna algo, a mí siempre me gusta que haya un único punto de retorno en el método. Es decir, un único return al final de todo. Y no tener 4 o 5 retornos metidos por distintos lados. Son gustos. A mí me gusta hacerlo así. Si ustedes quieren hacerlo mal, háganlo como ustedes quieran. No hay ningún problema. A mí me gusta de esta manera. Entonces, hacemos this.edad, y asigno edad, this.nombre, y asigno no. Bien. Eclipse tiene muchas cositas lindas. Puede generar mucho código solo, tiene un montón de shortcuts que están buenos. Mi recomendación es apréndanlos. Les va a ahorrar un montón de tiempo. ¿Sí? Pero también tiene sus complicaciones. Vayan con paciencia, apréndanlo a usar, está bueno. Ay, perdón, pero no te alcanzo a escuchar desde acá. Puede ser, a ese no lo conozco. Bien, fíjense, yo acá tengo una persona, ¿sí? Que es una clase. Tiene atributos de distancia, constructor, setters, y debería tener también los getters.
¿Puedo yo ahora desde acá? Fíjense, hola mundo M, le asigno new hola mundo. Persona P1, le asigno new persona. ¿Puedo hacer mostrar P1? ¿Por qué no? Porque no tiene el método mostrarse. Fíjense, cuando yo definí el método mostrar, yo dije, yo necesito recibir algo que tenga el método mostrarse. Yo necesito recibir una clase que implemente la interfaz mostrable por consola. ¿Sí? Así como está ahora, persona no hace nada con esa interfaz. ¿Me siguen? De la misma manera que nosotros podemos hacer que una clase herede de otra clase, escribiendo el extends, también vamos a poder poner en la definición de la clase implement interfaces. Entonces, yo acá le estoy declarando a Java, mi clase persona va a tener los métodos que la interfaz mostrable por consola declara. Y eso lo hago con esa declaración a nivel de la clase. Obviamente, el compilador acá me está marcando un error, porque me está diciendo, buenísimo que vos quieras implementar esta interfase, pero no encuentro en tu clase la implementación que vos me prometiste. Porque tiene razón, no está el método mostrar. Lo voy a agregar. Porque lo escribí mal. Entonces, fíjense que ahora ese mensaje de error que yo tenía antes desapareció. Yo tengo la clase persona, declaro que esta clase va a contar con los métodos que están declarados en esa interfaz. La interfaz puede declarar un montón de métodos. Cuando yo declaro que voy a implementar una interfaz, tengo que implementarlos todos. ¿Sí? No puedo dejar ninguno fuera. Y ahora, ¿por qué esto no funciona? Está bien, gracias. No tengo ningún error. Fíjense, al método mostrar le estoy pasando una persona. El método no espera una persona, espera algo que tenga los métodos que están definidos en la interfaz mostrable por consola. Que justamente la clase persona declara que implementa. ¿Está bien? Podría ahora definir una nueva clase.
y decir que esta otra clase también implementa mostrable por consola. Por lo tanto, tengo que agregar el método mostrarse. Fíjense que ahora yo puedo crear otro objeto auto y llamar con ese método. Si yo ahora esto lo ejecuto, me muestra el hola mundo, me muestra la ejecución del mostrarse, que es la implementación de persona, y después me muestra la implementación del mostrarse, que es la implementación de auto. ¿Sí? Desde el punto de vista de la implementación del método mostrar, no sabe si lo que está recibiendo es un auto o una persona, porque no le interesa saberlo. Lo único que necesita este método es encontrarse con el método mostrarse. Y eso lo declara a través de la declaración de la interfaz como el parámetro. ¿Sí? ¿De qué nos va a servir esto? Cuando nosotros definamos estructuras, nuestras estructuras deberían ser independientes de su implementación. Nosotros vamos a tener una estructura que va a ser una lista de cosas. Una lista de cosas. ¿Qué es una lista de cosas? Una secuencia de cosas. Esa secuencia de cosas la podemos implementar de muchas maneras. Una de ellas es con un arreglo, pero vamos a ver otras. Desde el punto de vista de una estructura, una lista, no importa la implementación que tenga. Lo que importa son los métodos que provee. Insertar un elemento, eliminar un elemento, ver si un elemento pertenece a la lista. Eso lo definimos a través de una interfaz. Entonces vamos a decir, una lista es cualquier cosa que tenga estos 25 métodos. Si vos me das estos 25 métodos, vos sos una lista. Si después eso lo queremos implementar con un arreglo, con otro tipo de cosa, dentro de un auto, dentro de la clase camión, no me importa. Porque a mí lo que me importa son los métodos que vos me das. Eso lo vamos a hacer con interfaces. ¿Está bien? Es un concepto nuevo, lo vamos a empezar a ver ahora. El otro concepto que vamos a empezar a ver es el que se conoce como genericidad paramétrica. Hasta ahora, ustedes vinieron trabajando por genericidad por herencia. ¿Se acuerdan de eso de Hippo? Genericidad por herencia tiene que ver con algo que hablamos recién. Cuando yo defino una variable de un tipo estático, esa variable puede referenciar a instancias de ese tipo estático y cualquier instancia de una clase que esté por abajo en la jerarquía de herencia. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la máxima clase de la jerarquía de herencia de Java? Object. ¿Sí? Si yo defino una variable de tipo object, esa variable puede referenciar a cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Si yo defino un arreglo, ¿sí? Un arreglo de object, un arreglo de 10 componentes donde todas las componentes son de tipo object. ¿Qué es lo que puedo guardar en ese arreglo? Cualquier cosa.
Como está definido, los componentes del arreglo son de tipo object, yo puedo guardar en ese arreglo cualquier cosa. Porque cada vez que yo quiera asignar arreglo de 7 a un objeto, como el tipo estático es object, ese tipo estático o esa variable puede referenciar a cualquier cosa que herede de object. Todo hereda de object. Entonces, en ese arreglo, decimos que ese arreglo es genérico, porque ese arreglo puede guardar, almacenar cualquier cosa. ¿Cuál es el problema que tengo con ese arreglo genérico? ¿Qué pasa cuando yo quiero recuperar algo de ese arreglo? ¿Por qué hay que castearlo? Porque cuando yo vaya a mirar, si yo miro qué es lo que hay en ese arreglo y le digo a Java, dame lo que vos tengas en la componente 7, Java me va a dar algo de tipo object, porque es lo que está almacenado, definido estáticamente. Y si yo usé ese arreglo para guardar personas, al momento de recuperar, tengo que recuperarlo casteándolo a persona. Y si por alguna razón me equivoqué y en lo que pensaba que era un arreglo de personas guardé un vehículo, eso me va a dar un error en ejecución. Porque ese casteo a persona, que es algo que es de tipo vehículo, que no tiene nada que ver con persona, va a fallar. ¿Me siguen? Bien, eso es genericidad por herencia. Java nos permite hacer otro tipo de genericidad. Supongamos que yo quiero hacer una clase que es un contenedor. Guarda un objeto. Es todo lo que hace. Cualquier objeto. Y lo voy a hacer por herencia, genericidad por herencia. Entonces lo que voy a decir es, este contenedor tiene un elemento que es de tipo object. Como tengo genericidad por herencia, yo guardo un objeto, pero cuando recupero un objeto. No me queda otra. Esto a mí me permite yo puedo crear un contenedor genérico y guardar una persona. El problema que tengo, como decíamos recién, que si yo quiero recuperar esa persona y hago recuperar, Java me marca un error. ¿Por qué? Porque estoy intentando apuntar para arriba en la jerarquía de herencia. Porque persona está por debajo de object. Entonces, como me decían recién correctamente, estoy obligado a hacer un cast y a esperar que en ejecución esto se pueda resolver bien. ¿Está bien? Y de vuelta, este mismo contenedor puedo crear una nueva instancia, usarla para guardar un auto y recuperar el auto haciendo un casteo a auto. Y si lo uso mal, me va a saltar un error en ejecución. Java me permite
al momento de definir una clase, parametrizar la definición de la clase. Esto es, voy a definir una clase, contenedor gerente, como se llama. Pero la definición de la clase incluye un parámetro. ¿Sí? De la misma forma que un método tiene un parámetro, lo que significa que cada vez que voy a usar el método le tengo que dar el parámetro, la definición de una clase puede tener un parámetro, lo que significa que cada vez que voy a definir esta clase, cada vez que la voy a usar, le tengo que pasar un parámetro a esa definición, que en este caso va a ser un tipo. Acá lo que estoy diciendo es, acá hay un parámetro que es E, es un tipo, no sé cuál es, pero es un tipo. Lo que importa es que ese tipo que a mí me pasan va a ser el tipo del elemento que yo voy a contener. Cuando yo vaya a guardar algo, eso que vos me des para guardar, quiero que sea del tipo del cual vos definiste el parámetro de esta clase. Y cuando vos recuperes lo que está acá adentro, lo que yo te voy a retornar va a ser del tipo que vos definiste en el parámetro. Fíjense que esta clase, tal cual como está definida, es una clase incompleta, porque este E no es nadie. Está completamente implementada, no es una clase abstracta. Pero así como está, no funciona. Solamente va a funcionar cuando yo le dé un valor a ese parámetro de la clase. ¿Qué significa? Que si yo ahora vuelvo acá, este E, cuando voy a usar la clase para crear una instancia, le voy a dar un valor. Al momento que yo le doy un valor, imagínense que lo que está haciendo la máquina virtual de Java cuando esto ejecuta es como que viene a esta clase y en todos los lugares donde yo puse E, genera una clase nueva donde reemplaza a E por el tipo que le acabo de pasar. Esto lo que significa es que cuando yo haga guardar, sí, cuando yo haga guardar, está esperando una persona, a diferencia del otro guardar que esperaba un objeto. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Tengo mejores controles de tipo. Si yo quiero decir, yo quiero que esta sea un contenedor de personas, yo hago la instancia del parámetro como persona y esta clase solamente funciona con personas. No hay margen para errores en tiempo de ejecución, porque ahora son errores en compilación, llegado el caso. Entonces, ahora este guardar recibe una persona y el recuperar también me recupera una persona. Por lo tanto, no hace falta hacer un caso. Y usando la misma clase, la misma definición, yo puedo hacer un contenedor de auto
y genero como una nueva clase que va a poder guardar autos. ¿Está bien? Esta idea de la generalidad parametrizada nos da más controles en los tipos de datos y me evita a mí ese CAS que tengo que meter que potencialmente puede llegar a ser un error en tiempo de ejecución. ¿Sí? Porque si yo acá en genericidad por herencia digo que este contenedor lo vamos a usar para personas y por error guardo un auto, Java dice que está todo bien. Y tiene razón Java. Según la visión del compilador está todo bien. Yo sé que está mal porque yo entiendo el problema que estoy modelando, pero no lo puedo reflejar acá todavía. En cambio, si intento guardar un auto en un contenedor que fue definido para personas, Java lo detecta como un error de compilación. Y agarrar un error en compilación siempre es mejor que agarrarlo en ejecución. Porque en compilación lo puedo corregir. ¿Sí? Eso es genericidad parametrizada y lo vamos a usar un montón. Bien. Ya voy terminando. Otro tema que vamos a trabajar se llama excepciones, no lo voy a explicar ahora, pero nos va a permitir a nosotros manejar situaciones de error. Cuando descubramos que algo no está bien, vamos a poder informarlo a través de algo que se llaman excepciones, que también son clases de Java. Con eso terminamos. La materia tiene 2 libros de cabecera. Está bueno que los miren, está bueno que los sigan, no se queden solamente con las clases. Los libros están disponibles en la biblioteca y también los tiene el SECOM, ¿sí?